Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenos días. Bienvenidos nuevamente a nuestro seminario de día miércoles a la mañana, en este caso 23 de marzo ya del 2022. Se está de a poco terminando el mes y vamos a hacer un repaso de los principales eventos que están dando vuelta en la boca de los inversores y sobre los cuales nosotros tenemos que estar pendientes, haciendo por supuesto el repaso de la parte fundamental. Vamos a hacer repaso de la parte técnica, de análisis que hayamos hecho en las semanas anteriores y vamos a ver qué tenemos para actualizar el día de hoy. Y recuerden, como les digo yo los días miércoles, si alguno de ustedes ha hecho alguna entrada y quiere compartirla y quiere que la revisemos acá, tanto punto de entrada, punto de salida y demás, me escriben en el chat y lo vemos acá en vivo. Bien, mi nombre es María Emilia Jiménez y los voy a estar acompañando en esta sesión a todos ustedes. Hay un chat disponible para que ustedes puedan escribirme y hacerme cualquier pregunta que vaya surgiendo. O quizá, si tienen algún punto de vista diferente al mío, también son bienvenidos, por supuesto, a manifestarlo. Estos seminarios son organizados por New Capital Securities, son de libre acceso, gratuitos, y están invitados a poder participar en ellos todas las semanas para ir aprendiendo y practicando junto con nosotros. ¿Sí? Vamos entonces a comenzar con nuestro informe diario que tenemos aquí en pantalla. Como verán, es de la fecha de hoy, 23 de marzo. Estos seminarios, estos boletines también son realizados por New Capital y distribuidos a todas las personas que estén suscriptas vía mail, de forma diaria y gratuita también, ¿sí? Empezamos con las primeras dos noticias que tienen mucho que ver con la economía estadounidense. También la tercera, en cierta forma. Y vemos que el día de hoy el dólar estadounidense comenzaba el día miércoles, ¿sí? Ganando algunas posiciones. En cuanto al yen, que es otra moneda que se considera de refugio, se estaba debilitando el día de hoy. ¿Qué ha sido lo que se está viendo? Se sigue viendo una subida en los precios de las materias primas, hay expectativas de un ciclo de ajuste más rápido de la Reserva Federal y todo esto sigue impulsando los movimientos de estos activos. Les traje también una noticia que la tienen aquí publicada en mi canal de Facebook, que se llama Emilia Jiménez Trading. Aquí, a ver, voy a actualizar la página. Un segundito. Acá está. ¿Sí? Esta noticia dice, las materias primas y la deuda de Estados Unidos lanzan señales de riesgo de recesión. En un momento la vamos a desglosar, más que todo quiero mostrarles estos gráficos para que vayan viendo de qué se trata. Y vamos a ir entonces hablando un poco de a dónde están los inversores poniendo entonces su atención. Mencionamos por un lado fortaleza del dólar y por otro lado suba de los precios de las materias primas. Todo debido a que se espera que la Reserva Federal se torne más ajustada con respecto a sus medidas. Y con esto me refiero a la posterior suba de tasas que van a darse durante todo este año. Podemos ver el barómetro y ver más o menos cuáles son las perspectivas hasta final de año. Eso va cambiando todo el tiempo. Y van a ver que se mantiene todavía esa narrativa hasta el día de hoy. No se ve ningún cambio de momento. ¿Qué otra cosa tenemos para el día de hoy? Jerome Powell, que es el presidente de la Reserva Federal, va a comparecer el día de hoy. Y por supuesto los mercados permanecen muy atentos a sus palabras. Y aquí dice sobre todo después de la versión más hawkish del presidente. ¿Qué significa una versión hawkish? Está la visión dovish y hawkish. La hawkish es aquella versión más que tiende a la contracción de la economía en sentido de que se toman medidas restrictivas que favorecen la caída de la inflación, ¿bien? Y que a su vez tiene ciertos efectos en el largo plazo
contractivos, ¿sí? La versión dovish es totalmente lo opuesta, que es lo que estábamos viendo hasta hace un tiempo, con el inicio de la pandemia, ¿sí? Entonces, estos términos se suelen usar mucho y por ahí no sabían lo que significaba, entonces por eso se los explico ahora. Siempre que ustedes vean hawkish, significa que están teniendo una visión de más ajuste con respecto a la economía y a la parte monetaria, ¿sí? Y aquí el presidente de la Reserva Federal, es decir, Jerome Powell, dijo el pasado lunes y ha afirmado que el organismo estaba preparado para subir los tipos en 50 puntos básicos si era necesario. Más allá de que lo subió en 25 puntos básicos, dice que están dispuestos a subirlo al 0,50 si la situación lo amerita. Es decir, si la inflación sigue saliéndose de control, que para mí ya está bastante salida de control, pero bueno, obviamente no pueden tomar medidas tan drásticas porque los efectos serían bastante nocivos si lo hacen todo de forma tan apresurada, ¿sí? Vamos a ver entonces el gráfico del dólar. Espero que se entienda hasta ahora lo que hemos visto. Estábamos viendo entonces todas estas líneas naranjas que han sido las que más han estado trabajando. Estas líneas grises son de muy largo plazo. Miren, si yo lo pongo en gráficos semanales, ¿de dónde viene? Estas líneas vienen de septiembre del 2020. Así que las vamos a sacar. El precio ya llegó a estas líneas, ya lo pudo hacer. Vamos a volver al gráfico de 4 horas. Y de esta forma vemos una versión más limpia del precio. Obviamente el soporte este de más arriba no ha estado funcionando tan bien porque el real soporte ha sido este y este de acá, ¿sí? Así que este quizá, vamos a ver de dónde viene y por qué lo pusimos, es porque teníamos esta resistencia aquí, pero esta resistencia aquí que tenía 2 toques, ¿sí? Podemos, y 3 acá, 4, 5. Obviamente una resistencia que tiene 5 toques es mucho más importante que una que tiene solo uno. Mientras más toques tiene una línea de precio, más relevante se hace, porque se vuelve un precio psicológico, a donde los inversores siempre vuelven o tratan de volver a ese punto. Acá lo hace, toca 6 veces, 7 veces, más allá de que aquí se transforma efectivamente en un soporte y deja de ser una resistencia. Esta caída que vimos aquí produjo una señal de venta, de compra, perdón, porque el precio llega y automáticamente después hace una vela clímax de 4 horas, que es esa verde, ¿sí? Y a partir de ahí el precio empieza a subir. No es mucho lo que sube, pero es bastante interesante. Y aquí habíamos dado esta resistencia así, de esta forma horizontal. Pero vamos a ver si realmente acá tenemos una con ángulo. Si la vemos mejor, vean qué bien que coincide. Punto 1, 2, 3, 4, 5. Y podemos decir que acá 6 si la bajamos un poquito. Y 7 ahí. Entonces acá realmente tenemos un ángulo, que vamos a configurar la línea que está muy gruesa. Y en otro color. Ahí está. ¿Sí? Acá ya tenemos un ángulo. En el caso de que el precio se tornara bajista, tenemos un ángulo bajista. Si no, ¿para qué nos va a servir? Es que si el precio rompe hacia arriba, significa que el precio del dólar va a tener muchísima más fuerza para subir. Nada más que eso. Voy a clonar la línea y vamos a dejarla en la parte de los soportes. Vemos que acá hay una buena coincidencia, esta parte de aquí con esta mecha o sombra. Así que de momento es una simple consolidación o un canal lateral, pero con una inclinación hacia la baja. ¿Sí? De momento es eso lo que se ve. El precio, en el caso de caer, o frena en esta línea naranja, en este soporte, o directamente frena acá, en esta otra. Pero si rompe hacia arriba, en este caso, las proyecciones del dólar continuarían con mucha fuerza hacia el alza. Así que es esta la actualización que vamos a hacer con respecto al dólar, al índice.
y va todo en concordancia con esto que vemos acá, con estas noticias, ¿sí? Les quería mostrar también, ya que tengo por acá el gráfico de los rendimientos de los bonos a 10 años. Miren lo que ha subido este rendimiento, muchísimo. Está en 2,37. A medida que más sube el rendimiento de los bonos, implica que hay más presión para obtener más rendimiento con ellos, ¿sí? Entonces, esto va muy acompañado también con el tema de las tasas. Mientras más arriba es que hay más perspectivas también de rendimiento, al igual que se tiene con las tasas, ¿sí? Entonces, ambos indicadores van de la mano y demuestran una versión más hawkish, ¿sí? O una versión más restrictiva de la economía y de la parte monetaria y fiscal seguramente. Bien, así que de momento todo va bastante de la mano para que se vaya entendiendo entonces mejor lo que decimos. Y aquí con respecto a esta noticia que yo les traje y les dejé linkeada en el Facebook mío, para que después ustedes obviamente se tomen su tiempo y la lean en tranquilidad. Aquí vamos a hacer simplemente un detalle de forma general porque hay otros temas para ver. Pero ustedes después se toman su tiempo, lo leen tranquilamente y cualquier duda me avisan. Vean aquí cómo ha avanzado, dice la curva de tipos de Estados Unidos. ¿Mm? Tenemos las rentabilidades de la deuda en porcentaje, tanto la actual como la de hace un mes. La actual es la línea más oscura, más gruesa, digamos, y la más fina es la de hace un mes. Pero en ambos casos vemos que se mantienen alcistas. Entonces, eso implica que hay, como dice aquí, señales de recesión que inquietan el mercado. Todas estas señales, que son más hawkish, tienden a inquietar el mercado porque son tipos de políticas que a la larga que generan contracciones económicas. Y si estamos en una situación muy crítica, pueden generar incluso recesiones, ¿sí? Que yo creo que de hecho estamos en una situación bastante crítica. Con respecto al gráfico del lado, tenemos el índice de las commodities y vemos que su precio ha aumentado considerablemente. ¿Mm? En este momento fue, como dice aquí, el estallido de la pandemia y la paralización de la economía. O sea, es muy importante esto porque más allá de pandemia o no pandemia, lo que ocurrió es que la economía se paralizó. Y una economía paralizada, es una economía que no está trabajando bien, que no puede surtir sus productos y servicios como debe hacerlo con normalidad. Hay hay muchas demoras en la entrega de productos, en las ventas, en conformar a la demanda, y todo eso se traslada a aumentos en los precios, ¿sí? Aumentan las materias primas y lo vemos aquí entonces. Y ha seguido aumentando cuando comenzó específicamente la invasión de Rusia a Ucrania. Y cada conflicto que hay potencia entonces esto. En este caso, estos dos tienden a potenciar el precio de las materias primas porque generan un freno de la economía. Entonces, los costos se vuelven más elevados. Si yo quiero consumir productos y servicios y no hay quien me los venda, voy a estar dispuesta a pagar más por ellos. Entonces, eso se traduce en un aumento de precios. A ver, acá tengo unas consultas. ¿Y por qué dicen que esos rendimientos influirían en los indicadores de hoy a las 6 a.m. de las hipotecas? Es decir, no entiendo por qué eso influye. A ver, vamos a ver el indicador del calendario. Acá tengo los eventos más relevantes. Vamos a ver los que son de relevancia media. Me imagino que hablas de las hipotecas de ¿A este indicador te referís ventas de viviendas nuevas? ¿No? A ver, vos decís un indicador que se publicó hoy acá en el calendario, 6 a.m. A ver, debe ser.
de los impactos más bajos. A ver, saco esto. Ah, acá está. Claro, son todos de impacto bajo en este caso. Tipos de interés hipotecario 30 años. Estos, ese de ahí. Bárbaro. Sí, acá lo que te refleja es un aumento de 4,27 ha pasado a 4,50. ¿Qué quiere decir? Que el costo para que uno logre obtener una vivienda es más caro. Y eso aumenta, es un aumento de precio como cualquier otro. En ese sentido impacta, porque todo lo que genera presión inflacionaria se traslada absolutamente a todo. ¿Mm? Claro, es que justamente el rendimiento de los bonos impacta porque a medida de que los rendimientos de los bonos son más altos, es una señal clara que va acompañada del aumento de las tasas. Y un aumento de las tasas y un aumento de los rendimientos de los bonos son señales recesivas. Y en este caso, como tenemos un aumento de la inflación también, eso se termina trasladando al aumento de los costos de todo, incluido en este caso la tasa con la que las personas pueden adquirir su vivienda. ¿Sí? Claro, tiende a subir todo, exactamente. A medida que logren controlar la inflación, quizá en algún momento la logren controlar y ya la situación cambie, pero de momento sí, de momento el efecto es ese. Igual este indicador tiene una relevancia baja, ¿sí? Obviamente es algo a tener en cuenta, em, pero cuando uno ve la inflación lo tiene que trasladar a todo. Ujú. Sí, sí es importante la noticia, pero es muy general, a eso me refiero, a que es parte de lo que está ocurriendo, que genera efectos en diferentes mercados, así como se genera el aumento de las materias primas, que genera aumento en los costos de traslado de los productos y servicios, en la cadena de suministro, aumento del precio de los alimentos, aumento del precio de las viviendas, o sea, es todo parte de lo mismo, del mismo fenómeno que se está viendo ahora. Bien, entonces aquí ya vimos el aumento de los bonos. Vamos a volver a la parte del dólar. Acá lo tenemos, que de momento está rechazando esta resistencia. Vamos a esperar a que se acomode el precio, pero evidentemente el precio del dólar tiene una tendencia alcista a largo plazo, que ya lo hemos mencionado. Y mientras más suben las tasas, más presión alcista tendrá el dólar. Bien. Así que simplemente es esperar a que haga algún retroceso a algunos de los soportes. Obviamente este de acá no es muy interesante, pero este de acá sí, y este de acá mucho más. Obviamente que si cae a este, muchísimo más importante. Mientras más caiga, mejor para nosotros, porque aquellos que se quieran posicionar a favor del dólar, es decir, comprarlo o tradearlo, obviamente mientras más bajo lo compren, más posibilidad de ganancias hay. ¿Mm? Así que siempre que ustedes quieran comprar, esperen caídas para comprar. Y siempre que quieran vender, esperen subidas, porque se venden las subidas y se compran las caídas, no se hace al revés. Que hay gente que compra cuando sube, porque como está subiendo, quieren comprar más, porque piensan que va a seguir subiendo. Y cuando cae, les da miedo, entonces venden las caídas. Hay que hacer todo lo opuesto. Que eso es parte de lo que es la psicología del trading. Y que muchos caen en ese miedo y, y obviamente después los resultados no son los esperados. Bien, ¿qué tenemos para el día de hoy con respecto a Wall Street? Ya ingresando al tema de las bolsas y de las acciones en general. Vemos que los futuros de las acciones cayeron el día de hoy por la mañana, después de subir el día anterior. Es decir, ayer subieron
y el día de hoy arrancaron con caídas, ¿sí? Arrancaron. Después, durante el día, pueden cambiar tranquilamente la dirección. Dice que los inversores estaban contemplando la posibilidad de que la Reserva Federal adopte un enfoque aún más agresivo, es decir, que se pongan más restrictivos todavía y que las próximas alzas sean mucho mayores, ¿sí? Las acciones tecnológicas han tenido un rendimiento superior y el Nasdaq Composite terminó con casi un 2%. Vamos a ver los gráficos de las bolsas, pero aquí queda en evidencia que si los inversores creen que la Reserva Federal se va a poner más agresiva, entonces, ¿qué es lo que va a caer? Las acciones, las bolsas. ¿Mm? Quizá no se lo vea ya, pero a futuro se irá viendo. Mientras más suban las tasas, más perjudica a las bolsas. Bien, como verán, la caída de hoy es muy leve, es esta de acá. El precio cayó a este punto, que fue la última señal de compra que tuvimos, porque fue un tercer rebote en una línea de soporte que ya estaba predefinida con antelación. Estas inclinaciones de color verde estaban también definidas desde aquí, más o menos aproximadamente desde, 28, desde el 28 de diciembre del 2021, del año pasado. Después de dar esta señal de compra aquí, el precio subió, hizo un rompimiento y apoyo aquí, y después hizo un rompimiento y apoyo acá, en esta, y ambas en la línea verde, es decir, que esta línea horizontal que habíamos dejado por una cuestión de ver qué sucedía, al final no hizo falta. El precio siguió respetando de una forma muy prolija las líneas estas de color verde. Si lo ajustamos un poquito más acá, a esta resistencia acá de este último movimiento, vemos que coincide a la perfección con la inclinación acá y el rompimiento y el apoyo. ¿Sí? Por eso no es tan conveniente en el sentido de que lograrían controlar la inflación y las bolsas lo tomarían como positivo. A ver, no entiendo la pregunta. Ah, ¿a qué se refiere con esto? Mientras las tasas aumentan más, significa que es más caro endeudarse. ¿Sí? Todo sale más caro. Las deudas son más caras y sacar un préstamo es más caro. Entonces las empresas necesitan préstamos para financiarse. Bien, y si las empresas necesitan préstamos para financiarse o las nuevas empresas que quieren incursionar en una actividad nueva, se les hace muy difícil obtener financiación, entonces eso de a poco va generando que la economía vaya siendo más pequeña. ¿Mm? Si yo quiero abrir un negocio personal o un negocio, digamos, familiar, y veo que las tasas de interés están muy altas, entonces no voy a poder hacerlo. ¿Sí? Necesito obtener una financiación barata para lanzar mi negocio. Entonces, cada vez va a haber menos empresas motivadas y eso significa una caída en la economía. Si las tasas son muy bajas, podemos obtener buenas financiaciones y cada vez habrá más empresas que aparezcan o más empresas que se financien y que crezcan y genera un aumento del PBI, un aumento de la economía. A eso se refiere. Bien. Cuando logren controlar la inflación, las tienen que volver a bajar. Y ahí se genera nuevamente el ciclo alcista. Estamos en un ciclo de mercado económico bajista. ¿Sí? Sí, controla la inflación, pero controla la inflación y genera lo otro, genera las dos cosas, ambas a la vez. Bien. Una vez que se controla la inflación, se puede bajar las tasas para incentivar. ¿Por qué se bajan las tasas después? Porque la economía se frenó. Entonces hay que volver a reactivarla. Voy a explicar los ciclos económicos para que se entienda mejor.
Espera un segundo que corro una cosita. Vamos a ver los ciclos económicos del mercado, del mercado en general. Tenemos fases alcistas, la parte de la cima, fases bajistas y la parte depresiva. Y se va repitiendo. ¿Qué pasa? Vamos a ir con la primera fase, la fase alcista. En esta fase alcista significa que hay un aumento de empresas, hay un aumento en las ganancias y por ende todo eso se traslada a un aumento en el Producto Bruto Interno. ¿Sí? Hay un crecimiento, una expansión económica. Para que todo esto suceda, durante todo este ciclo se mantienen bajas las tasas de interés. Bien. Y el tipo de economía que se mantiene durante todo este ciclo son economías expansivas, ¿sí? Expansivas, de expansión. Entonces, eso fue lo que sucedió desde el marzo del 2020, justamente cuando aparece la pandemia. Se bajan las tasas de interés, porque si tenemos una economía que se puede frenar por todo este inconveniente, entonces necesitan reactivarlas, necesitan de alguna forma estimular la economía, ¿sí? Entonces se imprime mucho dinero, vamos a dibujarlo acá, se imprime mucho dinero, se distribuye, se mantienen las tasas de interés bajas, y esto genera aumento en el PBI y también genera aumento en el empleo, genera aumento en la inversión. Porque si las tasas son bajas, es fácil y barato endeudarse. Entonces, eso fomenta la inversión y si aumenta la inversión, se crea más empleo en consecuencia. Y por supuesto también aumenta la especulación. Pero todo esto, este crecimiento acelerado se empieza a acelerar mucho y obviamente todo eso genera aumento de consumo, ¿sí? Aumenta el consumo. Pero llega un momento en el que el consumo aumentó tanto, que la oferta no puede satisfacer ese nivel de consumo, porque todas las empresas tienen una capacidad instalada, una capacidad de producción que no puede ir más allá de lo que se produce, y el consumo presiona, presiona y presiona. Entonces llega un momento en el que ya no se puede crecer más y se genera una inflación. Bien. Además de que el tanto aumento de emisión también genera una inflación, porque hay cada vez más oferta de dinero, ¿sí? Y como hay cada vez más oferta de dinero, el valor de ese dinero disminuye, porque hay más oferta que demanda de dinero. No se incentiva para nada el ahorro, porque las personas saben que el dinero va a perder valor. Entonces, ¿qué hacen? Lo gastan, consumen, 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 consumen. Todo eso aumenta el consumo. Llega un momento en el que no se crece más. Entonces tenemos que desincentivar ese consumo y tenemos que quitar tanto dinero del mercado. Dejamos de emitir, subimos tasas de interés y de esa forma empezamos a bajar el consumo, la especulación también, bajamos la inflación, pero eso traerá como consecuencia una caída del PBI y traerá como consecuencia una caída del empleo. Pero es necesario porque no se puede vivir con tanta inflación de precios, porque eso genera cambios en lo que es la estructura de los precios y eso genera un caos total. Entonces es preferible asumir por un cierto tiempo una contracción económica a cambio de poder disminuir esa inflación que si se descontrola generaría unos desequilibrios económicos totalmente grandes, ¿sí? ¿Qué sucede en este momento con todo esto? Venimos de un problema
económico generado por la pandemia y ahora tenemos otro problema económico generado por las tensiones y la crisis entre Ucrania y Rusia. Entonces la inflación se ha ido de las manos y no hemos tenido un ciclo real, digamos, de crecimiento. Bien, porque más allá de que hubo un crecimiento, no fue un crecimiento, digamos, como tal, porque la pandemia sigue y muchos países todavía no tienen a su economía trabajando a la normalidad. Muchos sí, pero muchos no. Entonces siguen esos problemas y eso no se ha logrado mejorar en un 100%. Un gran ejemplo es China, que sigue con sus restricciones como si nada. Bien. Entonces, eso todavía es una presión al PBI. Y a eso le sumamos un fenómeno inflacionario. Entonces, cuando se toman todas estas medidas, se inicia el ciclo bajista del mercado, el ciclo económico bajista. El tema es que como estamos con una alta inflación y con muchas posibilidades ya de disminución del PBI, ya prevista incluso por los principales organismos económicos del mundo, las principales instituciones, entonces podemos ir a lo que es una recesión, que es esta parte de aquí. Una vez que llegamos acá, se supone que la inflación tiene que estar controlada, la inflación tiene que haber bajado lo suficiente. Porque una vez que se está de nuevo aquí abajo, se toman de vuelta las mismas medidas que aquí en el principio. Se bajan las tasas de interés, se aumentan la emisión para aumentar el PBI, el empleo, la inflación y el consumo. Pero yo no puedo llegar acá todavía con la inflación alta. Cuando llego al piso, necesito tener la inflación controlada, porque si no, estamos en una estanflación, donde está la economía estancada, pero todavía tengo inflación. Y como tengo inflación, no tengo margen de maniobra con las tasas de interés y no tengo margen de maniobra con la emisión de dólares o la moneda que sea. Entonces lo que tratan es de que se llegue a una recesión pero sin inflación, cosa de que cuando se llegue a algo más o menos, digamos, equilibrado dentro del todo, se pueda de nuevo poner las cartas sobre la mesa, estas cartas de una economía expansiva para lograr de vuelta. La economía es un juego permanente en el que se trata de lograr el equilibrio. Se tiran de muchas sogas y siempre se cede algo para lograr algo. Siempre. Si yo quiero lograr crecimiento, tengo que saber que voy a tener inflación. Si quiero luchar contra la inflación, tengo que ceder crecimiento. Y permanentemente. Es un tira y un afloje. Y por eso se producen estos ciclos económicos que los venimos viendo desde hace un montón de tiempo y todos son productos de lo mismo y se solucionan de la misma forma, históricamente. Si ustedes lo investigan hacia atrás, lo verán con claridad. ¿Se entendió entonces este tema de los ciclos económicos? Ahora estamos por empezar un ciclo hacia la baja. Bien. Otra noticia más, y ya pasamos directamente a la parte técnica, así la vemos más en profundidad. Habla de que el viceministro ucraniano de Energía, Demenshov, ha pedido el día de hoy a los europeos que de alguna forma puedan prescindir de lo más posible de la energía proveniente de Rusia. A Europa obviamente esto se lo hace muy difícil, dependen muchísimo de la energía rusa por una cuestión de cercanía y que los costos obviamente son más baratos y están tratando de ver a quién le compran el gas y el petróleo. El tema es que Ucrania está presionando para que lo hagan cuanto antes. Ellos van a tratar de hacerlo, es su objetivo, pero va a llevar tiempo. Entonces, esta noticia evidencia que todavía las tensiones no han cesado del todo. Si no, no habría presiones de esta forma por parte de Ucrania. Bien. Continuamos. Vamos a ver ahora un poco los gráficos. Ya estábamos viendo entonces este del Standard & Poor's, habíamos dicho entonces última señal de compra por acá,
rompimiento y apoyo claro por aquí y rompimiento y apoyo muy claro también por acá. Vamos a ver el Dow Jones. Aquí ya tuvimos la señal de compra. Y en estos casos, estas resistencias, como verán, no... A ver, esta hay que acomodarla a esta línea. Sería ahí. Ahí está, ¿ven? Entonces esta resistencia acá sí funcionó como resistencia y acá funcionó como rompimiento y apoyo. Pero no hubo ninguna otra señal importante. Para nada. Obviamente que sabemos que las bolsas a largo plazo van a tener una presión bajista bastante fuerte. Entonces, si ustedes realmente quieren hacer compras, tienen que esperar a que las bolsas caigan mucho para comprarlas. ¿Sí? No compren estos rompimientos y apoyo como acá, porque estamos comprando muy arriba, o este de acá. Si quieren comprar, esperen caídas como esta de acá. Sí, donde tengo el mouse ahora. A ver, ahí lo remarco con mi lapicera. Si van a comprar, compren acá, pero no acá ni acá, porque las perspectivas son de que caiga. Entonces, si yo compro muy arriba, puedo quedar atrapada. Ahora, si yo realmente necesito comprar, lo hago bien abajo, porque siempre hay rebotes. Las tendencias bajistas no son así derechas. Caen, suben, caen, suben. Entonces, todos esos rebotes alcistas pueden ser aprovechados tranquilamente, solo que necesitan el precio caer lo suficiente como para generar una opción o una alternativa para compra para ustedes. Bien, y si quieren vender, esperen a que suba bastante el precio para vender. Y obviamente que rebote en una resistencia, eso es necesario para que todo sea lo más prolijo posible. Obviamente aquí, en este caso, con respecto al Dow Jones, si ustedes quieren realizar una venta, obviamente los mejores lugares son estas líneas verdes. ¿Y por qué hago así? Porque puede ser en cualquier parte de esa línea la caída. La perspectiva a largo plazo va a ser entonces la caída. Salvo que la Reserva Federal continúe con la impresión de dinero. Si de repente cancela esta subida de tasas, supongamos lo siguiente. Supongamos que las tensiones con Rusia y Ucrania se ponen mucho más violentas. Supongamos que China y algunos países tienen rebrotes y empiezan a cerrarse. Entonces, va a ser más difícil que las tasas sigan aumentando de forma drástica. Y quizá tengan que frenarlo por un momento, suspenderlo y volver a emitir dinero. Entonces ahí cambia todo. ¿Sí? Porque estamos volviéndonos no tan restrictivos. Entonces quizá tenga oportunidad de seguir subiendo. ¿Sí? O sea, todo depende cómo se vaya manejando. El día de hoy el discurso es este. El día de mañana puede ser otro. Entonces ustedes tienen que estar atentos leyendo las noticias que siempre las van a encontrar aquí en el boletín, actualizadas y de último momento, y ahí van a poder ir sacando ustedes sus propias conclusiones. Pero es algo que hay que permanentemente leer porque el mercado es muy cambiante y un día sube y otro día baja, pero porque realmente cambian los fundamentos. Y estoy segura que ustedes lo deben haber visto. Aquellos que me siguen hace mucho tiempo se han dado cuenta que los fundamentos permanentemente cambian y de repente tenemos perspectivas muy alcistas y de repente después tenemos perspectivas muy bajistas y así es. Así funciona. Y así seguirá funcionando seguramente. Vamos a ver el Nasdaq. Y aquí lo que tenemos, a ver, corro un poquito. Tuvimos entonces, a ver qué marco con mi lapicera, el rebote de compra acá. Acá hace rompimiento y apoyo y está queriendo hacer lo mismo. Pero obviamente estas compras no se toman siempre las de más abajo. Y si queremos vender, esperaremos a que el precio rebote por acá, por acá. Todo depende de lo que ustedes quieran hacer. Bien, porque no a todos les gusta hacer cortos sobre las bolsas.
Hay gente que solamente le gusta hacer largos y está bien, cada uno hace lo que le parece, lo que considere según su perfil. El tema es que ustedes, de acuerdo a lo que elijan, tienen que saber que hay ciertos escenarios que favorecen las alzas y ciertos escenarios que las perjudican. Bien. Acá teníamos estas líneas rojas que eran unas compras que había realizado un participante en este seminario de la semana pasada. Y por supuesto hizo 2 compras y los 2 puntos están excelentes, porque la compra fue hecha cuando el precio llegó a este punto, el cual es un soporte muy bueno, que es esta línea naranja. Después volvió a rebotar, cayó un poquito, pero está muy cerca de esta línea. Entonces, más allá de que el precio ahora esté así, tuvo la oportunidad de una buena ganancia, o al menos de cubrir el riesgo. ¿Sí? De alguna forma la entrada fue buena, eso es lo que importa. Y de momento el oro, perdón, se puede mantener así y puede rebotar para subir, o directamente, si no, si viene a caer, va a caer a este punto de acá. ¿Sí? Las perspectivas del oro, ¿cuáles son? Son confusas. ¿En qué sentido? Lo explico. Por un lado, el oro va a tener presiones bajistas porque el dólar tiene presiones alcistas. Y por otro lado, el oro tiene presiones hacia el alza porque Wall Street y las acciones caen. Y el oro es un activo de refugio financiero. Así que el oro quizás se mantenga bastante confuso durante este tiempo. Y va a dar tanto señales de compra como señales de venta, y ambas pueden ser aprovechadas. ¿Sí? Entonces aquí no hay una clara tendencia hacia el alza. Puede ir yéndose para un lado o para el otro. Así que de acuerdo a lo que ustedes quieren hacer, tienen fundamentos que lo apoyan, solamente tienen que buscar los lugares indicados para hacer esas operaciones. Nada más que eso. A ver, aquí una pregunta. Si mañana en la reunión Joe Biden con la Unión Europea, ¿no sería mejor esperar a ver qué se dice en esa reunión para entrar en el oro? Sí, por supuesto, siempre es mejor tener la mayor cantidad de información posible y la información más nueva, porque lo que pasó ayer para el mercado ya es viejo. Es así, los inversores reaccionan en el día a día con cada noticia que va saliendo. Entonces, si pueden tener una información más actualizada para dar mayor contexto, es mejor. ¿Sí? Vamos a ver el petróleo, que aquí también nos dio una señal de compra que la habíamos visto la semana anterior, que fue muy buena, que fue esta llegada a este soporte de ahí, donde hizo varios rebotes y permaneció mucho tiempo cotizando. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 velas de 4 horas, es decir, tenemos 40 horas el precio dando vueltas en una misma línea de referencia, digamos, acá. Entonces aquí se produce la compra y el precio hace un despegue bastante interesante que por supuesto tiene toda la potencia de llegar hasta esa resistencia. Es lo más seguro que haga, porque es una resistencia psicológica. ¿Sí? ¿Por qué psicológica? Porque fue soporte, fue resistencia y seguramente sea resistencia aquí. Y es una inclinación que viene funcionando muy bien. Así que lo más seguro es que el precio lo respete. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento o alguna operación que quiera compartir con todos? Bien, pásenme la entrada que han hecho. Díganme el activo y a qué precio hicieron la operación. Obviamente, díganme si es compra o si es venta. Así entre todos podemos ver, hacer una devolución de la operación. Mientras tanto les voy mostrando mis redes sociales aquí mientras me escriben. Esta es mi Instagram, Emilia-Trader. Aquí subo algunos posteos con información de diferentes temas, ¿sí? Como verán, geopolítico, de los bonos, del dólar, de las criptos, de todo un poco. Así que los invito a que me sigan.
mi canal de YouTube, Emilia Jiménez Trading. Acá están todos los videos de todos los seminarios que se van dando para que ustedes se mantengan entonces actualizados y puedan ver seminarios de semanas anteriores para comprender cómo es la línea de trabajo que venimos teniendo. ¿Sí? A ver, aquí Eurogen compra 129.40, a ver. Esta línea la vamos a sacar porque es viejita. 129.40. Una compra. Bueno, salió muy bien, porque comprar en este punto te permitió toda esta subida. Y a ver, no sé dónde sacarla y colocar el stop loss. Bien, si vos tenés la compra acá, el stop loss ya tiene que estar en ganancias. Yo te diría que el stop loss lo pongas por acá, en 131 aproximadamente, o si no ya podés tomar beneficio también, ¿eh? Le podés dar, digamos, una oportunidad al precio a que suba un poco más, pero ya te ha subido bastante y es posible que haga un retroceso. Pero muy buena, te salió muy bien la operación. Seguramente lo habrás hecho por rompimiento de esta resistencia de acá. Si es así, confírmame. O habrás hecho por este nivel de acá, que acá es soporte, resistencia, soporte, y acá hace rompimiento y apoyo. Ah, rompimiento y apoyo, genial, muy bien. Ujú. Excelente, muy bien la entrada, salió súper, pero me parece que ya tiene un muy buen recorrido y que hay que aprovechar, porque quizá tenga un retroceso, ha subido mucho. Porque la subida no arranca desde el momento que vos compraste, la subida arrancó acá y subió todo esto sin parar. Entonces ya el precio necesita retroceder. Quizá no lo hace, pero es lo más probable. Entonces, ¿para qué regalar pips que ya se ganaron? Cuando vean esas subidas o esas bajadas tan largas, sepan que en algún momento todo eso se revierte y es mejor aprovecharlo y de última después se busca otra operación en otro activo. Bien, así que excelente esa operación. Les muestro un poco más del boletín. Además de las noticias que están aquí en la sección introducción, que son las más relevantes de la jornada, tenemos una síntesis del calendario económico con los eventos más importantes del día. Después tenemos un resumen del mercado de commodities, de acciones y de divisas. Después tenemos análisis de diferentes activos financieros. Aquí está el de la soja, donde está el gráfico, las noticias que tienen impacto sobre la soja y los puntos específicos para que ustedes puedan tomar de referencia tanto para compra como para venta. El día de hoy trabajamos soja, oro, gas natural. Vimos también dentro de lo que es acciones Volkswagen, Bayer, ExxonMobil, BuzzFeed, Adobe, Micron. Dentro de divisas, neozelandés canadiense, libra canadiense, neozelandés yen, dólar contra el rublo ruso, dólar contra el real brasilero y el dólar contra la moneda canadiense. ¿Sí? Más abajo aquí tienen los servicios que brinda New Capital como asesoría y educación financiera y algunos programas y cursos. Aquí tenemos este programa que es para poder rendir el examen CFA nivel 1 para poder prepararse y rendirlo. Tenemos el taller práctico de criptomonedas, de mercado de divisas Forex nivel básico, análisis técnico nivel intermedio, estrategias de inversión nivel avanzado y otros servicios que se proveen, como el resumen de apertura de mercados, los seminarios de perfección en tu trading, que es el que estamos teniendo ahora, y los seminarios de análisis de mercado que se dan o los martes o los jueves. Les quiero mencionar que aquí en la página newcapitalsecurities.com ya tenemos las invitaciones para los seminarios, ¿sí? Este es el que estamos teniendo el día de hoy. Pero mañana jueves vamos a estar hablando sobre la incertidumbre económica y los activos de refugio financiero. Así que para que ustedes puedan participar, le dan clic aquí al botón regístrate para ya
estar anotados y participar mañana 9:30 p.m. ¿Sí? Más abajo tenemos más cursos. Aquí tienen las empresas que componen New Capital Group. Y aquí está para que soliciten la suscripción del reporte. Si ustedes quieren recibir el boletín diario, completan estos datos, le dan clic al botón enviar y ya quedan registrados. Y esta otra es para que soliciten una cuenta demo, donde les llegará un mail para que ustedes puedan instalar a través de un link esta plataforma que es gratuita en su PC y para que practiquen. Al ser una cuenta demo, es una cuenta con dinero ficticio y sirve para práctica y es totalmente gratuita. Así que ambas cosas están totalmente recomendadas. ¿Mm? Aquí me piden de analizar Bitcoin, por supuesto, ahora lo hacemos. El precio de Bitcoin está bastante estable y miren, les quiero mostrar acá. Este gráfico yo en realidad lo tengo analizado en un día, no en 4 horas. Y vean estas líneas de color rosado con este ángulo, vienen exactamente desde enero del 2021, es decir, desde principios del año pasado, viene esta inclinación. Vean, resistencia, soporte, 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 resistencia, resistencia, soporte. Vean cómo coincide a la perfección. Y el precio ahora se mantiene desde el 5 de enero de este año, es decir, prácticamente desde inicio de mes, todo enero, todo febrero y casi la mayoría de marzo, el precio está en una consolidación. Así que aquí no nos queda otra que esperar. Para que realmente Bitcoin tenga un sentimiento alcista, debe romper estas resistencias de aquí, estas dos. Porque puede romper una, pero hacernos un engaño y rebotar en la que sigue. Como están tan cerca, el precio necesita rebotar y romper e irse hacia arriba. Mientras se siga manteniendo sobre este canal, el precio va a seguir yendo y viniendo. Pero esto es parte de lo que es una consolidación, así que no nos queda otra que esperar y tener paciencia. La venimos teniendo la paciencia desde principio de año, pero no queda otra, ¿sí? Y este análisis se ha mantenido muy bien. Yo considero desde mi punto de vista que la tendencia de Bitcoin a largo plazo todavía es alcista, así que para aquellos que sean traders de Bitcoin o que sean holders de Bitcoin, el panorama todavía está positivo. Más allá de que el mercado ha caído mucho, en general el mercado cripto, Bitcoin se ha mantenido dentro de todo en su tendencia. Y aquí Alexandra dice una última pregunta. Decía en una noticia que Japón iba a seguir con su política ultra flexible, que eso favorecía sus exportaciones grandemente, porque el dólar había aumentado bastante. Mi pregunta es que cuando se exporta, ¿qué hacen qué moneda? ¿En yen o en dólar? Te explico de la siguiente forma. A ver. Ahí está. El exportar es igual a vender y el importar es igual a comprar. Bien. Si hay mucha inflación, o sea, si aumenta la inflación, significa que aumenta el costo de importar. ¿Por qué? Porque es así. Porque cuando aumenta la inflación, significa que tu moneda, la moneda del país que importe, se devalúa. Y al estar devaluada la moneda, todo lo que compre de afuera va a ser más costoso. Bien, eso por un lado. Con respecto a lo que es Japón, voy a poner JPY como si fuese el yen, pero con respecto a lo que es Japón, ellos históricamente venían con una deflación. Y ahora, gracias a todo esto, están teniendo una inflación cercana al 2%, que es una inflación sana. Entonces ellos no tienen por qué tomar una economía, un modelo restrictivo, porque ellos están bien. Ellos no están con una inflación desbordada, están con la inflación que siempre quisieron tener. ¿Sí? Entonces ellos no van a tomar una medida contra eso porque sería totalmente apresurado. De momento ellos se van a mantener con las tasas bajas.
con las tasas de interés bajas. Es decir, que eso genera que el yen cada vez sea más barato. Y mientras más barato es la moneda, más se favorecen las exportaciones. ¿Por qué? Porque el país que está comprando lo que ese país vende percibe que lo que compra en Japón es más barato que lo que compra en otros lugares. Entonces, una tasa de interés baja significa que el país en cuestión se vuelve más atractivo en relación a la competencia para vender sus productos en el extranjero. Un país que tiene mucha inflación con una moneda muy devaluada significa que sus costos de importación se encarecen y por lo tanto, si se encarece el costo de importación, se encarece el precio final de los productos. Y si se encarece el precio final de los productos, contribuye a que haya cada vez más y más inflación. ¿Se entiende entonces este ejemplo? Espero que haya quedado claro. Y ya con esta pregunta, entonces, finalizamos el seminario del día de hoy. Hemos tocado bastantes temas. Acá dice, muchas gracias, tenía un enredo. Sí, estos temas son un poco más complicados de entender, pues son temas muy específicos de economía. Y quizá las noticias no lo explican. Esas son cosas que más que todo se deben por ahí estudiar. Pero quizá en alguna noticia logren explicarlo más. Igual para eso también asistan a nuestros seminarios, porque aquí no solamente leemos noticias, porque en realidad la lectura del boletín es como leer noticias. Acá las explicamos. Bien, entonces no solamente se queden con la lectura del boletín, sino que también participen acá, porque acá les explicamos el impacto de esas noticias. Explicamos qué significan y qué consecuencias traen a nivel económico en la economía mundial. Bien, bueno, eso es todo entonces por el día de hoy. Espero que les haya parecido interesante. Los espero a todos en el seminario de mañana para hablar, como les habíamos mencionado, sobre los activos de refugio ante esta incertidumbre. Vamos a verlos uno por uno y ver en qué precio están, qué perspectivas hay a largo plazo y demás. ¿Sí? Mañana 9:30 p.m. Los esperamos a todos, que tengan un lindo miércoles y nos vemos mañana jueves. Chau, chau.